acerca de la malaria. Los integrantes de este grupo, su representante de ahora, Ramfi Viera, matrícula 2019-3347. Mi nombre es Dianelis Arriaga, matrícula 2019-3415. Mi nombre es Laura Martínez, matrícula 2019-2945. Y mi nombre es Francis Reyes Santana, matrícula 2019-3398. Bien, chicos, ¿me confirman si se ve la diapositiva? ¿Se ve? No. Y Ahora sí. ahora se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Ahora sí se ve. Los temas que vamos a estar tratando en cuanto a la malaria, como se ve en la pequeña nota, que son la introducción, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, tratamiento, medidas de prevención y al final vamos a estar dando un pequeño mensaje de despedida. Bien, entrando con lo que es la malaria como tal, o ¿verdad? El paludismo, como también se le denomina, que es un tipo de enfermedad causada por parásitos protozoarios pertenecientes al género Plasmodium. La gran mayoría de los casos son producidos por cuatro especies de Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria y Plasmodium ovale. Aunque también se ha identificado como fuente de casos en humanos una quinta especie, denominada como Plasmodium knowlesi, originariamente considerada una causa de infecciones en primates, aunque tenemos que destacar que la mayoría de los casos son producidos por el Plasmodium falciparum y también el Plasmodium vivax. De ellos, el Plasmodium falciparum es el responsable de las formas más graves y el causante de la mayor parte de las muertes por esta enfermedad. Las infecciones mixtas, definidas como infección simultánea con varias especies de plasmodium, ocurren entre el 5 y 7% de los casos. Cualquier persona que viva o viaje a un país en el que haya malaria tiene riesgo de contraer la enfermedad. Actualmente la malaria es un problema de áreas tropicales o subtropicales de Asia, África, América Central, también del sur, y la mayoría de los africanos negros representan una resistencia natural a ciertas especies de malaria. Salvo este caso, podemos decir que la susceptibilidad a la malaria puede llegar a ser universal. Esta enfermedad constituye un problema de salud mayor en gran parte de los países tropicales y subtropicales, como ya yo les mencionaba. Los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos calculan que cada año se presentan alrededor de 300 a 500 millones de casos de malaria. Más de 1 millón de personas mueren a causa de esta. La malaria es un riesgo de enfermedad mayor para los viajeros a climas cálidos y en algunas regiones del mundo los mosquitos que transmiten la malaria han desarrollado resistencia contra los insecticidas. Además, los parásitos han desarrollado resistencia a algunos antibióticos. Estas condiciones dificultan lo que es el control tanto de la tasa de infección como de la diseminación de la enfermedad. Ahora vamos a estar viendo un pequeño videíto en cuanto a la malaria. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escuchó? Sí. Bien. Ok. ¿Quién lo creyera que este pequeño mosquito es el transmisor de una enfermedad que si no se trata a tiempo puede ser mortal? Esta enfermedad se conoce como malaria o paludismo. La malaria afecta a millones de personas en todo el mundo, incluso aquí en Colombia. Doctor, ¿pero cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad? ¿Y cómo saber si uno tiene la malaria? Los principales síntomas de la malaria o paludismo son escalofríos y vómito, dolor de cabeza, fiebre y sudor. Por lo general, estos síntomas aparecen entre los 10 y los 15 días siguientes a la picadura del mosquito infectado. ¿Y qué debe hacer una persona que presente estos síntomas?
Acudir inmediatamente al puesto de salud, hospital o puesto de diagnóstico de malaria. ¿Puesto de diagnóstico de malaria, doctor? ¿Qué es eso? Sí, es un lugar en la comunidad donde pueden diagnosticarte de manera rápida y saber si tienes malaria. Ah, bueno, doctor, eso está muy bueno. Algo clave, si la persona que presenta síntomas de malaria no recibe atención médica dentro de las primeras 24 horas, puede agravarse e incluso morir. Doctor, pero morir, nos toca cuidarnos mucho. Sí, debemos tener conciencia de que la malaria es una enfermedad muy grave, pero tratable si actuamos a tiempo. ¿Y cómo se trata la malaria? ¿Y qué hacemos en estos casos? Haciéndose el examen a tiempo y tomando los medicamentos que le formule el médico o profesional de la salud. ¿Y el tratamiento sí es efectivo? Sí, pero se debe tener en cuenta que si una persona con malaria no toma la medicina adecuada, en la cantidad correcta, en el momento indicado y durante los días especificados, los parásitos sobrevivirán en la sangre y se volverá a enfermar, lo que se conoce como recrudescencia. Tengamos en cuenta que la malaria afecta de manera más severa a las mujeres embarazadas y a los niños. Ojo, mujeres y niños, a cuidarnos más, a tener más cuidado. Doctor, muchas gracias por sus explicaciones. Con mucho gusto. Recordemos que al hacernos el examen y tomarnos los medicamentos completos que nos formule el personal de salud, evitaremos que otras personas se enfermen. Además, el tratamiento es gratuito y salva vidas. Aun cuando no existe una vacuna, la malaria se puede prevenir si evitamos la picadura del mosquito. Por ello es muy importante usar tortillos o mosquitero y sobre todo eliminar de nuestra vivienda y entorno objetos donde se acumula agua al aire libre, porque es allí donde nacen los criaderos de mosquitos. Siempre será mejor prevenir que lamentar. Bien, ahora los dejo con mi compañera Aileen. Bien, para continuar con mi parte de la exposición, yo les voy a mostrar un video didáctico, el cual va a ver cuál es la fisiopatología de esta entidad, desde el inicio de la picadura hasta donde aparecen los signos y síntomas. A continuación, Ramfo. Me confirman si se escucha. La malaria es la enfermedad parasitaria más importante ¿A qué minuto lo pongo? En el minuto 1:28 del mundo. hasta el 8. En Anófeles se encuentra en su glándula salival el esporozoito, que es la fase o etapa infectante del parásito para los seres humanos. Entonces, cuando el mosquito, que pica principalmente de noche, pica al ser humano, le transmite o le inocula las formas infectantes, los esporozoitos, al torrente sanguíneo. Una vez los esporozoitos están en la circulación, se alojan en el hígado, específicamente dentro de las células del hígado llamadas hepatocitos. Aquí se transforman y cambian de etapa y se convierten en esquizontes tisulares. Estos esquizontes tisulares se reproducen de manera asexual por un proceso llamado esquizogonia y dan origen a miles y miles y miles de nuevos parásitos que ahora se llaman merozoitos. Algo importante es que las especies vivax y ovales pueden entrar en otra etapa diferente, es decir, no se reproducen, sino que permanecen inactivos de manera latente. Y es en una etapa llamada hipnozoitos. Es decir, estos parásitos se inactivan por meses, se mantienen ahí sin hacer nada. Entonces, en un momento específico, meses después, porque el sistema inmunológico está comprometido o por otros factores que no se entienden muy bien, estos hipnozoitos se activan y pueden provocar una recaída en una persona que se había curado o sanado de malaria. Entonces, estos merozoitos, que son liberados porque destruyen las células hepáticas, van a la circulación. En la circulación se introducen dentro de los eritrocitos usando receptores de membrana específicos y ahí entonces
se transforman. Primero, se transforman en una etapa llamada anulares. Se llaman anulares porque tienen forma de anillo. Luego siguen su transformación hacia una etapa llamada esquizonte. Este esquizonte recibe el nombre de esquizonte eritrocitario. Este esquizonte eritrocitario se reproduce por esquizogonia y da origen a muchos merozoitos. Estos merozoitos entonces afectan el eritrocito y finalmente terminan rompiendo, terminan destruyendo el eritrocito por un proceso que se llama hemólisis. Esta destrucción del eritrocito, que provoca la liberación de los merozoitos, se llama liberación de merozoitos. Esta liberación de merozoitos sucede cada 48 o 72 horas. Cada 48 horas en el Plasmodium vivax, ovale o falciparum, y cada 72 horas en el Plasmodium malariae. Es decir, que cada 48 o 72 horas los eritrocitos se rompen y liberan los merozoitos a la circulación. Estos merozoitos que están en la circulación pueden ir a otros eritrocitos y seguir la infección, reproducirse y formar nuevos merozoitos, y luego en un proceso de 72 a 48 horas, entonces romperse y seguir con la infección, o también pueden convertirse en células sexuales llamados macrogametocitos, que son las femeninas, y microgametocitos, que son las masculinas. Todo esto dentro del eritrocito. Si un mosquito del género Anopheles pica a una persona que tenga en su interior, en su torrente sanguíneo, eritrocitos con micro y macrogametocitos, en un periodo de 7 a 14 días, este mosquito entonces se puede infectar con malaria y puede transmitir la enfermedad. Otra forma también de transmitir la malaria es a través de transfusiones, porque los merozoitos se pueden mantener vivos dentro de la sangre refrigerada hasta 2 semanas. En este caso, si una persona recibe una transfusión con sangre que tiene malaria, no se presentaría la fase hepática, sino que solo se presentaría la fase que se da en el eritrocito. Aquí tenemos un eritrocito infectado. Un eritrocito infectado sufre cambios metabólicos y morfológicos, como por ejemplo que se produzcan proteínas de superficie llamadas NOPs. Estas proteínas, que son muy características del Plasmodium falciparum, ayudan o permiten que la célula, el eritrocito, tenga una característica que normalmente no tiene, y es la llamada citoadherencia. Esto permite que el eritrocito se adhiera, se pegue con facilidad a los capilares, al endotelio capilar. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el eritrocito infectado. Y aquí tenemos entonces un receptor específico en el endotelio. Aquí tenemos un capilar, un ejemplo. Esto sería la luz y esto sería el endotelio. Este endotelio tiene un receptor llamado CD36, por poner un ejemplo, son muchos. Entonces, estos NOPs, estas porciones, estas protuberancias electrodensas, se sienten atraídas hacia esos receptores y se pegan a ellos. Y eso es lo que se llama la citoadherencia. Pero no solo los eritrocitos se pueden pegar al endotelio, sino también que se pueden pegar a otros eritrocitos sanos o infectados y formar rosetas. Esto no es bueno porque esto genera autoaglutinación, se pueden formar trombos y ocluir el flujo sanguíneo. Pero ¿por qué el parásito desarrolla esos NOPs? ¿Cuál es la ventaja de la citoadherencia para el parásito? Bueno, primero es que crea un ambiente ideal para su maduración, un ambiente microaerofílico que él necesita para desarrollarse, y también que evita ser destruido por el vaso. Recuerden que el vaso, el órgano, es conocido como el cementerio de eritrocitos, donde los eritrocitos viejos, como los defectuosos, son destruidos. Entonces, si él se queda pegado al endotelio capilar, no circula, no llega al vaso, por lo tanto se puede reproducir porque el eritrocito no va a ser destruido. Entonces, depende del capilar afectado, depende qué órgano se afecte por esta obstrucción, entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. Para el Si video. la obstrucción es a nivel de un capilar,
Bien, ya una vez entendido la fisiopatología de este parásito, yo le estaré hablando sobre lo que son las manifestaciones clínicas, que algo que tenemos que tener en cuenta es que las características clínicas dependen de la especie del Plasmodium que afecta al ser humano, como bien mencionó el video. Por ejemplo, si el Plasmodium vivax es el agente infeccioso que origina la malaria, también conocido como la fiebre terciaria, tenemos el Plasmodium malariae, que produce la forma del paludismo más letal y peligrosa, conocida como fiebre terciaria maligna. Mientras que el Plasmodium falciparum es el causante de la mayoría de las muertes por malaria. Una característica importante de la patogénesis del Plasmodium falciparum es su habilidad para secuestrarse en lo que es la microvasculatura venosa profunda y producir manifestaciones severas que incluyen ya a nivel clínico lo que conocemos como las complicaciones graves de la malaria, que aquí tenemos la anemia profunda, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, la malaria severa en el embarazo y glomerulonefritis. Pasa la diapositiva. También tenemos los síntomas de malaria no complicada, que la malaria no complicada se define como la malaria sintomática sin signos de severidad o evidencia de disfunción de algún órgano diana. Los primeros síntomas son dolor de cabeza, debilidad, fatiga, dolores articulares y musculares. Tenemos que el paciente va a presentar escalofríos, un frío intenso y progresivo, seguido de temblores incontrolables. De 6 a 8 horas tenemos lo que es el periodo febril, que es una temperatura por encima de los 38 grados, sudoración profusa, y después que tenga esta eventualidad de una hipertermia, va a conducir a lo que el paciente tenga una hipotermia. Recordando que los periodos febril va a ser dependiendo el parásito que esté invadiendo a dicho paciente, ya que la fiebre se va a producir por la hemólisis que va a haber en los glóbulos rojos. Pasa la diapositiva, Rafa. Cabe destacar que si no son usados los medicamentos que se recomienda o el tratamiento se retrasa en su inicio, especialmente en la malaria por el Plasmodium falciparum, la carga de parásitos aumentará y después va a desencadenar lo que es la malaria complicada. Dentro de los síntomas de la malaria complicada, tenemos que el paciente va a cursar con acidosis metabólica, anemia severa, hipoglicemia, falla renal aguda, edema agudo de pulmón. También vamos a ver mediante las analíticas que va a cursar con esplenomegalia, hepatomegalia, va a producir lo que es el glomerulonefritis, va a causar microinfartos cerebrales, por lo que ya mencionamos en el video, que es la aglutinación de lo que son los glóbulos rojos, y vamos a tener tamponamiento venoso a nivel sistémico. También vamos a tener que el paciente va a tener periodos de convulsiones largos, tanto así para llegar a lo que es la escala de Glasgow deficiente, y vamos a tener periodos de somnolencia. A continuación, mis compañeros les seguirán abordando sobre el tema. Dígame si se escucha. Yo le voy a estar hablando sobre los factores determinantes de la malaria. Vamos a ver que a nivel global el paludismo explica por sí solo el 2.3% del número total de enfermedades en el mundo. Algunos factores que pueden predisponer a lo que sería la malaria, vamos a ver el desarrollo de resistencia a insecticidas por parte de los mosquitos, también el incremento del número global de viajeros hacia zonas tropicales y exóticas, el cambio climático global, que lo que va a hacer es favorecer más que nada la proliferación de los vectores, también el desarrollo de resistencia por parte de los plasmodios a lo que es la quimioterapia, que ha hecho que el paludismo en este tiempo haya incrementado su magnitud en los últimos años. Vamos a la diapositiva, por favor.
Ok. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la cadena epidemiológica. Vamos a ver que el paludismo es una enfermedad parasitaria que se le considera una de las más importantes del mundo, como lo había dicho, por el número de casos y de muertes que causa actualmente. Vamos a ver que su incidencia es impresionante, ya que entre unos 300 a 500 millones de casos anuales, y entre estos, de 1 a 3 millones son muertes anuales. La distribución geográfica de la malaria es irregular, ya que el Bastidium falciparum predomina más que nada en Sudáfrica, en Haití, en República Dominicana, Oceanía, el sudeste de Asia, en África tropical, en tanto que el Bastidium vivax es más prevalente en América Central, Oriente Próximo y la India. Cuando hablamos, las regiones que más presentan la mayor transmisión de malaria, en este caso serían Oceanía, África, subsahariana, India, el sudeste de Asia, Sudamérica y América Central. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el agente, que como ya había dicho mi compañero Ramfi, son 4 tipos. El paludismo va a causar infección por el falciparum, el vivax, el malaria, el ovale, etcétera, que van a estar adaptadas al humano como huésped y van a ser transmitidas del mosquito por la picadura. Es decir, el reservorio infectado es el hombre, la puerta de salud es la placenta o la piel. En el caso de la transmisión, vamos a ver que tiene diferentes modos de transmisión. Está la transmisión vectorial, que es mediante la picadura de un mosquito hembra de género Anopheles. Está la transmisión vertical, que es de la madre infectada al feto. Está la transmisión parenteral, que es mediante las transfusiones de sangres o hemoderivados, o mediante el uso compartido de jeringas o agujas contaminadas. Y también tenemos la transmisión mediante el trasplante de órganos procedente de un donante infectado. Por último, un poquito que quiero comentar, que la transmisión vectorial va a ocurrir en áreas endémicas donde conviven enfermos de paludismo con mosquitos vectores, pero también puede ser mediante la picadura de mosquitos infectados que ha ingresado a la región en el interior de un avión. Es decir, le vamos a llamar a eso paludismo de aeropuerto. En la puerta de entrada también tenemos la placenta y la piel. Y vamos a ver qué huésped susceptible. Habíamos ya decidido que aquellas personas que viajan a países tropicales. Ahora, vamos a ver que la infección humana en sí tiene 2 etapas. Una etapa es la intrahepática y la otra etapa es la exoeritrocitaria. Por último, tenemos una etapa eritrocitaria, donde la picadura de un mosquito infectado va a inocular a los esporozoitos, que son vehiculizados por la sangre, y al cazar el hígado van a invadir a los hepatocitos. En el citoplasma van a sufrir numerosas divisiones celulares que van a formar esquizontes tisulares maduros, y cada uno de estos va a alojar miles de lo que serían los merozoitos. Este ciclo de división y multiplicación va a estar complementario, va a ser asintomático y se va a conocer lo que sería la extraeritrocitaria, ya que ocurre de forma intrahepática y por tanto ocurre en el torrente circulatorio. Ahora, entre 6 y 16 días después de la infección, los esquizontes hepáticos se van a romper, van a liberar cientos de meteorozoitos hacia la sangre y van a madurar progresivamente desde formas primero anulares para luego convertirse en trofosoditos finalmente en formas esquizontes maduras intraeritrocitarias. Este proceso insume unas pocas horas y varía en función de la especie, como lo había comentado. Sería todo por mi parte. Ok, yo voy a estar hablando sobre el tratamiento de la malaria. La malaria se trata con medicamentos con prescripción que matan el parásito. El tipo de medicamento y la duración de tratamiento variarán según lo siguiente, la cual es qué tipo de parásito de la malaria tiene, qué gravedad, la gravedad de sus síntomas, la edad y si está embarazada. Entonces, vemos que el tratamiento se trata de equizonticidas sanguíneos, que este contiene lo que es cloroquina, amodiaquina,
primentamín, alfa-sulfadosina, quinina, artemeter y artesonato. Entre lo que es que sin toxinas tisulares tenemos la primaquina. Siguiente diapositiva. Entonces, también tenemos lo que es en el tratamiento la malaria no complicada. Esta trata de curar las infecciones y evitar complicaciones, y la malaria complicada de prevenir la muerte, evitar recrudescencias y ayudar a disminuir los efectos adversos. Entonces, el tratamiento de malaria no complicada por falciparum, tenemos lo que es el medicamento Artemeter, lumenfantrine, tabletas de 20 miligramos de Artemeter y 120 miligramos de lumenfantrine. La dosis de la vía de administración de niños, o sea, 6 dosis en total, distribuidas en 2 tomas al día o por 3 días. Entre la dosis y vía de administración tenemos también 6 dosis en total, distribuidas en 2 tomas al día por 3 días. Entonces, la malaria no complicada se define como la malaria asintomática sin signos de cerebrilidad o evidencia de disfunción de un órgano vital. Siguiente diapositiva. Como tratamiento de segunda línea, tenemos lo que es el uso en las siguientes situaciones, que está lo que es si tiene falla terapéutica, los primeros 14 días de inicio del tratamiento, en pacientes con hipersensibilidad al artemeter o artemisinina o al lumenfantrine, y medicamentos que produzcan la prolongación de intervalos QT y eritromicina antiarrítmico clase 1, y también quinidina, procalcitonin, antiarrítmico clase 3, amidarona y antidepresivos tricíclicos como algunos neuropépticos, neuropeléticos y fenotiacinas. Siguiente diapositiva. Entonces, como también tratamiento de segunda línea por Plasmodium falciparum, entre el sulfatato de quinina, que este medicamento viene en cápsulas de 300 miligramos, la clindamicina, que viene en tabletas de 300 miligramos, doxiciclina, y primaquina, que viene en tabletas de 5 y 15 miligramos. Entre las dosis y vías de administración en adultos, se administran de 10 miligramos por kilogramo de dosis de cada 8 horas por 7 días. Y 20 miligramos por cada día repartido entre 2 dosis durante 7 días, o 100 miligramos por 7 días. Siguiente diapositiva, cambia. Entonces, el tratamiento por Plasmodium viva, tenemos lo que es el medicamento y la presentación. Por ejemplo, la cloroquina bisfosfatos en dosis de vía de administración adulto, esta se utiliza en dosis total de 25 miligramos por el base por kilogramo, o 10 miligramos por kilogramos iniciales, y 7 miligramos por kilogramo a las 24 y 48 horas. En niños la tenemos una dosis total de 25 miligramos por kilogramo y 10 miligramos por kilogramo inicial, 7.5 miligramos por kilogramo a las 24 y 48 horas. Y la primaquina, en la dosis de vía de administración en adultos, tenemos lo que es 0,25 miligramos por kilogramo por día durante los 14 días y dosis máxima de 15 miligramos por día. Entonces, en la administración de niños, la primaquina se utiliza de 0,25 miligramos por kilogramo por día durante 14 días y no usar en menores de 2 años. Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que es el tratamiento de recaídas. La cloroquina bifosfato, la primera recaída en zona con transmisión autótona, la dosis total es de 25 miligramos por base de kilogramo y 10 miligramos por kilogramo inicial y 7.5 miligramos por kilogramo a las 24 y 48 horas. Entre la segunda recaída en la zona con transmisión autótona es igual que la primera, y también en la recaída en la zona sin transmisión autótona también es lo mismo, es igual a la primera recaída. O sea, las dosis son iguales. Y la primaquina viene en tabletas de 15 miligramos y 5 miligramos. En la primera recaída tenemos lo que es 0,25 miligramos por kilogramo por día durante los 14 días y dosis máxima de 15 miligramos por día. En la segunda recaída tenemos lo que es 0,5 miligramos por kilogramo por día durante los 14 días y la dosis máxima de 15 miligramos por día.
Y en la recaída en zonas de transmisión autóctona tenemos los que 0,5 miligramos por kilogramo por días durante 14 días y una dosis máxima de 15 miligramos por día. Siguiente diapositiva. Entonces, la malaria mixta, en el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax no complicada, el medicamento, el artemether lumefantrine, que en dosis y vías de administración en adultos, la dosis es de 6 dosis en total, distribuida en las 2 tomas al día por 3 días. Dosis empacada es de Bristol según peso y edad. En la dosis y vía de administración en niños tenemos 6 dosis en total, distribuida en 2 tomas al día por 3 días y dosis preencampada en Bristol según peso y edad también. Y la primaquina en dosis y vías de administración en adultos tenemos lo que es la dosis de 0,25 miligramos por kilogramo, diario durante los 14 días. Y dosis de vía de administración en niños, tenemos lo que es dosis de 0,25 miligramos por kilogramo diarios durante los 14 días. Siguiente diapositiva. Entonces, el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum en el embarazo, en el primer trimestre, tenemos lo que es quinina de 10 miligramos, dosis por cada 8 horas, por 7 días, más clindamicina de 10 miligramos por dosis vía oral cada 12 horas por 7 días. En el segundo trimestre, esta que está aquí que se representa. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos el tratamiento de malaria complicada, que en el medicamento tenemos el tersinotato intravenoso, en dosis de vía de administración en adultos tenemos 2,4 miligramos por kilogramo al ingreso del tiempo cero y luego a la 12 y 24 horas. Continuar una vez al día hasta tolerar vía oral o hasta completar los 7 días. En dosis y vía de administración en niños tenemos igual a los adultos, contraindicado en menores de 6 meses. Y el tenusato vía oral, iniciar cuando se tolere vía oral en dosis de 2,4 miligramos por kilogramo al día hasta completar 7 días y en dosis y vía de administración en niños igual a los adultos, contraindicado también en menores de 6 meses. La doxiciclina vía oral o clindamicina vía oral en la vía de administración del adulto tenemos iniciar cuando se tolere vía oral en combinación con el artesunato en dosis de 3 miligramos por kilogramo al día, una vez al día por 7 días, y la dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo al día repartido en 3 o 4 dosis durante los 7 días. Y en los niños es igual y contraindicado de menores de 8 años. Entonces, en lo que es la prevención, tenemos lo que es tomar medicamentos antipalúdicos, que en general los medicamentos usados para prevenir la malaria son lo mismo que se usa para tratarla, pero el medicamento que se debe usar dependerá del lugar que vaya la persona o el viaje que tenga. Se usan como quimioprofilaxis, pero hay que tener importante que ningún fármaco antipalúdico previene completamente la enfermedad. O sea, el inicio de la profilaxis para obtener niveles terapéuticos se debe hacerse una semana antes. Entonces, tenemos como segundo de lo que se debe hacer, que es rociar con repelente la habitación y la ropa. O sea, se usa con repelente la ropa, los rociadores que tienen permetrina, que son seguros para la ropa. Tenemos lo que es reducir la piel expuesta, se debe de cubrir bien la piel, usar pantalones largos y camisa manga larga y entrarse la camisa por dentro y los pantalones dentro de la media para así evitar que el mosquito te pueda picar. Y entre lo que no debes hacer es dormir con las ventanas abiertas, ya que se debe usar una red mosquitera para dormir. Estas redes, sobre todo las que tienen insecticidas como la permetrina, ayudan a prevenir la picadura de mosquitos cuando tú duermes. Y lo que es también utilizar el repelente bajo la ropa, aplicar repelente de insectos en la piel y usar un repelente que esté registrado en la Agencia de Protección Ambiental en toda la piel, o sea, expuesta. Sobre lo que es acercarse no acercarse a zonas con aguas destacadas, no se debe de hacer porque en el hogar o alrededor donde
es donde, o sea, donde hay agua estancada, es donde los mosquitos ponen lo que son los huevos y ahí se da lo que es la malaria. Por ejemplo, como lo que es el neumático viejo, cubo, puente para aves, cesto, basura, entre otros. Es cuanto. Bien, para concluir con nuestra exposición acerca de la malaria, un pequeño mensaje de despedida es que si nosotros y el personal de salud y todas las instituciones que están vinculadas a este tópico, o sea, de lo que tratamos, de la malaria, somos capaces de llevar a cabo una buena vigilancia del paludismo, es decir, de reunir, analizar e interpretar de forma continua y sistemática los datos que son relativos a la enfermedad y de emplear después de esos datos para planificar, ejecutar y evaluar medidas prácticas de salud pública. O sea, una mejor vigilancia de los casos de paludismo y de las muertes por la enfermedad ayuda a los ministerios de salud a determinar qué territorios o grupos de población son los más afectados y permite a los países seguir de cerca la evaluación de las características epidemiológicas de la enfermedad. El hecho de contar con o sea, el hecho de contar con sólidos sistemas de vigilancia del paludismo también ayuda a los países a diseñar intervenciones de salud eficaces y también a evaluar los frutos de sus programas de lucha antipalúdica. Si actitudes como esta se llevan a cabo de manera eficaz, podríamos tal vez no erradicar en su totalidad su existencia, pero sí disminuir su incidencia. Tenemos que aprender una lección del mosquito y es que él nunca espera una oportunidad, él la crea. Esa es la bibliografía y eso fue todo. Muchísimas gracias.